Bienvenidos a Spanish Colombiano, el lugar número 1 en el mundo para aprender español colombiano. El día de hoy te voy a explicar por qué debes aprender español conmigo. Si lo que estás buscando es hablar más fluido y mejorar tus habilidades de conversación, recuerda que puedes inscribirte gratuitamente al club de conversación donde podrás practicar tu español conmigo y otras personas a través de una videollamada. Aquí abajo en la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte y el enlace a más recursos para que mejores tu español. Ahora sí, empecemos. Hoy te quiero contar, como te dije anteriormente, por qué creo que debes aprender español conmigo. Pero primero me gustaría que conocieras mis motivaciones para empezar Spanish colombiano. La primera motivación es devolverle a esas personas que me ayudaron a aprender inglés, devolverles el tiempo y devolverles el favor enseñándoles español. La segunda motivación es mostrar y promocionar Colombia y nuestra cultura. Hay muchas preguntas que la gente tiene acerca de Colombia, que si es peligroso, que si hay muchas drogas, que si sabemos bailar. Todo esto lo sabrás en Spanish colombiano. La tercera motivación es que esto para mí es un hobby y la idea aquí es disfrutarlo y reírnos y pasar un grato agradable. Y finalmente mi cuarta motivación es que si nadie escucha o ve este podcast, yo lo voy a seguir haciendo porque creo que en el futuro va a ser interesante que las futuras generaciones puedan escuchar, puedan ver y conocer acerca del mundo en estos momentos. ¿Y por qué te cuento eso? Porque para que tú sepas si es importante aprender español conmigo y si vale la pena, es importante también que sepas las motivaciones detrás de cada persona. Y hoy quise hacer este episodio porque estoy completando 2 años de Spanish colombiano. Spanish colombiano empezó en el 2020 y lo hice como un regalo a mi cumpleaños. Hoy coincidencialmente también es mi cumpleaños. Estoy cumpliendo 33 años y es el segundo año de Spanish colombiano. Estoy muy contento de seguirlo haciendo y estoy muy contento de ayudar a la gente a aprender español y sobre todo a mostrarles Colombia, mostrarles la gente, la cultura y la comida. Y quiero agradecer a todas las personas que me han enviado un mensaje de aliento diciendo que les gusta el podcast, diciendo que les gustan los videos, que les gustan los videos cortos en Instagram o en TikTok. Esto realmente es una motivación que me ayuda a seguir adelante y a traerles más contenido. Muchas gracias a todos ustedes y espero seguirles ayudando. Yo estoy abierto a todos los comentarios. ¿Y por qué creo que es importante agradecerles a ustedes? Porque en realidad esto lo hago por ustedes y para ustedes. De nada vale venir acá a hablar cosas que me interesan a mí. Lo importante es hablar sobre temas que te interesen a ti. Por eso creo que es importante cuando me envías estos mensajes y cuando me envías estas palabras de agradecimiento y sobre todo cuando me das retroalimentación acerca de Spanish colombiano, qué quieres escuchar, qué quieres aprender,
porque esto realmente es lo que queremos aquí. Aprender un idioma es complicado y creo que para cada persona es diferente. Pero aquí en Spanish Colombiano, yo lo que quiero mostrar es la inmersión que se hace cuando uno viaja a otro país a estudiar un idioma. Yo creo que la mejor manera en el mundo para aprender un idioma es la inmersión. ¿Y qué quiero decir con la inmersión? Es que si, por ejemplo, vas a estudiar español, viajes y vivas en un país donde hablen español. Si vas a aprender inglés, viajes y vivas en un país donde hablan inglés. Esto es inmersión y esto es, yo creo que la mejor manera para aprender un idioma, porque un idioma no es simplemente las palabras o traducir. Un idioma va ligado a la cultura, a la gente, a las expresiones, incluso a la comida. Entonces es importante tener estas dos cosas: cómo utilizar el idioma y cómo es la gente que utiliza el idioma. Yo en este momento estoy viviendo en Australia, llevo ya aquí viviendo 4 años y antes de venir acá hice un proceso aprendiendo inglés, un proceso tradicional que es ir a una escuela, sentarse y escuchar al profesor hablar de gramática, de cómo utilizar los verbos. Y en total hice alrededor de 1000 horas en cursos. Hice más de 4 cursos y en total fueron unas 1000 horas. Y de esas 1000 horas, yo creo que por ahí el 10% son las que realmente necesitas para poder hablar fluido y expresarte en un idioma. Muchas veces los cursos y los profesores alargan esas clases para obviamente tener un beneficio monetario. Pero ese es otro tema. Yo lo que te quiero decir a ti es que aquí en Spanish Colombiano el objetivo principal y la metodología que yo utilizo es emular la inmersión en el idioma. Yo lo que quiero es que aquí te sientas que estás en Colombia. Quiero que sientas que estás enfrente mío hablando conmigo. Quiero utilizar las palabras que yo utilizo cuando hablo con mis amigos, con mi mamá, con mi hermana, con mi abuelita. Eso es lo que yo quiero, que tú te sientas que estás en Colombia, que estás hablando español real, no español de academia. ¿Por qué lo digo? Cuando llegué aquí a Australia tenía un nivel básico de inglés. También empecé un curso de inglés aquí en Australia, en una escuela, pero cuando salí a la calle a hablar inglés no entendía nada, absolutamente nada. Y es por eso que es importante que cuando aprendas un idioma, lo aprendas de una manera más orgánica. Sí, es importante saber la gramática, las estructuras, es importante saber vocabulario, pero creo que es una pequeña porción de lo que realmente te ayuda a hablar fluido, que es el objetivo final. Tú puedes leer, sí, puedes de pronto escribir, puedes entender un poquito, pero lo que realmente hace la diferencia es hablar. Y si tú estás escuchando esto en este momento, te felicito porque esto es lo que necesitas. Horas y horas de escuchar a un nativo hablando español, hablando relajado. Quiero decirte una cosa. He escuchado muchos podcasts y hay canales que son con transcripciones o con formatos. ¿Qué quiero decir? Llega el profesor,
escribe un formato y lo que hace es empezar a leerlo. Coloca ahí la pantalla enfrente y es ahí leyendo lo que escribió. Eso no es aprender español, eso no es español real. Uno cuando está con los amigos, con la mamá, uno no lee cuando habla. No. Lo que ustedes tienen que encontrar y lo que encuentran en Spanish colombiano es eso. Una conversación natural, orgánica. Yo no soy un profesor. Tampoco soy un actor. Porque cuando ves una película, eso también tiene transcripciones, eso también es preparado. Cuando uno ve una película, ellos nunca se equivocan, porque obviamente han hecho esa escena muchas veces. Sí, es bueno si estás empezando, pero si tú realmente quieres llevar tu español al siguiente nivel, encuentra un lugar, encuentra herramientas que no son preparadas, es decir, que ellos no están leyendo o siguiendo un libreto, como aquí en Spanish colombiano, donde te hablo como normalmente hablo a mis amigos. Y para los que han tenido clases conmigo, o yo no lo llamo clases, lo llamo sesiones de conversación, o han estado en el club de conversación, saben que como yo hablo aquí en este momento, en el podcast, en los videos, yo hablo con ellos. Yo no estoy siguiendo ningún formato. Entonces, eso es lo que tú vas a encontrar acá en Spanish colombiano. Un aprendizaje natural, real. Lo que quiero emular es la inmersión de un idioma y también obviamente te enseñaré cosas de gramática, de vocabulario y expresiones que creo, basado en estas 1000 horas de cursos que hice, son las que realmente importan en un idioma. Y también te quiero decir que yo aquí no soy profesor o tutor, tampoco soy periodista, porque si también escuchas las noticias o aprendes español viendo noticias, esto tampoco te va a ayudar a llegar al objetivo final de hablar fluido, porque ellos siguen también un teleprompter. Teleprompter es este aparato que está al frente de los periodistas y ellos son leyendo todo. Y obviamente la función de ellos es no equivocarse. No soy profesor, no soy tutor, no soy periodista, tampoco soy ningún lector. ¿Yo quién soy? Yo lo que quiero ser es tu amigo colombiano. Quiero ser tu amigo virtual y quiero ayudarte a que aprendas español y sobre todo a que conozcas la cultura colombiana. Si tienes una novia que es de Colombia, si de pronto viajaste a Colombia y te gustó y quieres aprender más de Colombia, este es el lugar correcto para aprender más sobre Colombia. Si de pronto tus papás son de Colombia pero se mudaron a Estados Unidos o a Canadá y tú naciste allá y quieres conocer más sobre tus raíces, este es el lugar correcto, Spanish colombiano. O si de pronto estás trabajando con compañeros de trabajo y ellos son de Colombia y quieres saber más de su cultura, este es el lugar correcto. O si de pronto vives en Colombia pero no eres colombiano y te radicaste allá, este es el lugar correcto. Espero que te animes a aprender español conmigo y si quieres conocer más acerca de mí, te invito a que vayas a este video donde te cuento acerca de mí, quién soy y qué estoy haciendo en Australia en este momento. Dale click aquí, nos vemos en este video.